les comentaba que bueno, si tienen dudas acerca de las tareas o demás, por lo que en un momento dado pueden hacer, bueno, me pueden mandar mensajes, no hay ningún problema. Que les recomendaría más eso, sobre todo para que cuando tenga tiempo, con todo gusto lo contesto y veo si es algo muy sencillo, pues igual es esto, si no, pues igual igual aparto una sección de la clase para eso. O sea, este, si veo que varios están preguntando sobre lo mismo, pues entonces ya dedico una parte de las clases del martes, miércoles o jueves a a explicarles, ¿no? O sea, si son varios que tienen la misma duda, pues igual les explico parejo a todos de una vez. Entonces, sí, por favor, usen el chat para, para esas dudas. Recuerden, el examen es el viernes. Algunos, bueno, de su grupo no, pero de otro grupo, del grupo de los compañeros de informática, no pudieron entrar. Espero que no haya sido el caso de ustedes. Como buenos ingenieros, pues lo más normal es volver a intentar, ¿no? Porque los programas a veces funcionan así, o sea, sobre todo cuando son programas que no haces tú. Entonces, a veces, técnicamente el problema a veces es que cuando haces un cambio, a veces no se refleja bien en el programa y el programa se queda con ciertas cosas viejitas y por eso no te deja inscribirte, no deja hacer esto y hasta que el programa no se actualiza, entonces no hace las cosas. Entonces, muchas veces pues está fuera, o sea, hay cosas que sí, como lo que vieron cuando estuve cambiando los parámetros del grupo, pues de alguna manera eso se puede hacer, ¿no? O sea, si está de mi lado, o sea, si está de mi parte, corregir el problema con todo gusto y no hay ningún inconveniente, para eso me pagan. Pero si de repente es el mismo módulo que tiene algunos detalles, guay, pues no nos queda más que tratar de esperar y esperar que no ocurra, ¿no? O sea, que no ocurra ningún problema mayor, ¿no? O sea, porque todavía estamos a tiempo, faltan varios días. Perdón. Entonces, sí, si lo puedo corregir yo, con todo gusto, para eso me pagan. Si no lo puedo corregir yo, pues trataríamos de ver cuál es la posible estrategia, pero afortunadamente tenemos tiempo. Siempre es una gran recomendación, nunca dejen las cosas al último. Si dejan las cosas al último, pues siempre les va a ocurrir de que ya no tienen tiempo para corregir, ¿no? Y ocurre mucho en eso, de que la gente deja las cosas al final y de repente dices, no, ya, ¿cómo le hago? Y todo eso. Pero bueno, ok. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la estrategia general? Son cosas que ya vieron. O sea, es como la unidad pasada. La suma, resta, multiplicación y división ya la conocen. La única diferencia es que ahora entra el factor base, ¿no? Entonces, mucho, claro que obviamente va a depender de qué tanto realmente lo sabes hacer, ¿no? Porque de nuevo, si todo lo haces en automático, pues es como yo le pregunto no sé, el jueves viene aquí la gente del tianguis, las señoritas, bueno, señoras, no sé, que nos venden la lechuga, las verduras, y te apuesto que ellos suman en automático, ¿eh? O sea, a ellos no les interesa que la teoría de números y que la base y que no, 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 no. 5 más 3 son 8 más 4 son 12 más 5 son 17 y así, o sea, así hacen. Entonces, pero pues recuerden que el trabajo de ustedes no es ese. El trabajo de ustedes es cómo funcionan realmente las cosas para que una computadora lo pueda hacer. Entonces, tú tienes que entenderlo. Ese es algo importante. Y ese es algo que debe de captar, de decir, es que yo lo tengo que entender porque lo tengo que entender también que lo tengo que reproducir en una máquina, a diferencia de una persona, de un usuario, o sea, un usuario normal. ¿Ok? Entonces, bueno, regresando, segunda unidad. La segunda unidad también tiene que ver con algo que ya vieron.
¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia va a ser de que aquí lo van a ver de una manera más formal, más aplicada a la computación, pero la mayor parte de los conceptos ya los vieron o los entienden. Son conceptos que ya existen y que básicamente, o sea, mucho de la ciencia son cosas que vemos en la vida real, o sea, que todo el mundo usamos. Lo que pasa es que la gente a veces se quedan con ciertas. En México tenemos una deficiencia, una gran deficiencia en cuanto a nuestras habilidades matemáticas y lógico-matemáticas, o sea, y como que lo vemos mal, ¿no? Entonces hay que corregir eso, ¿no? Porque recuerden que ustedes están en carreras, la ingeniería está muy casada con las matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, segunda unidad. La segunda unidad se llama conjuntos, tiene que ver con todo lo que se refiere con conjuntos. Conjuntos ya sabemos que dice, es una colección de objetos o entidades distinguibles y bien definidas. Los objetos, números, letras, puntos, se les llama miembros o elementos del conjunto. ¿Sí? Caso, un conjunto. Ustedes son un conjunto. Los estudiantes son un conjunto. Los docentes somos un conjunto. Los, las teclas de la computadora es un conjunto. Los libros que tengo detrás de mí, porque es como mi biblioteca particular, es un conjunto. Son objetos bien distinguibles y definidos. Por ejemplo, lo que está en el bolso de una mujer o en una mochila no es un conjunto. ¿Por qué no es un conjunto? Porque aunque son una colección de objetos, no necesariamente pertenecen o tienen las mismas características, ¿sí? O sea, por ejemplo, en la bolsa de una compañera podrían venir desde el desinfectante, el lápiz labial, el espejo, y no necesariamente son las monedas, la foto de su novio para darle beso a cada rato, etcétera, etcétera. Entonces, no, eso se le llama en los lenguajes de programación, se le llama una bolsa o en inglés back. En inglés, bueno, el concepto en los lenguajes es, si yo meto elementos de diferente tipo, o sea, con diferentes características, entonces se le llama una bolsa. Si yo meto elementos con características semejantes o características comunes, entonces es un conjunto, ¿sí? Entonces, el hecho de que metas varias cosas no significa que sea un conjunto. Tienen que ser bien distinguible y normalmente elementos comunes, ¿sale? O sea, eso es importante. Entonces, bueno, la teoría de conjuntos nos dice que los conjuntos se denotan por una letra mayúscula. Existe el concepto de membresía. Membresía, por ejemplo, yo soy miembro de un grupo de historiadores, aunque yo no soy historiador, pero tengo por lo menos las bases, más allá de los conocimientos básicos de primaria, de un historiador. O sea, tengo las bases, no tengo estudios incluso formales, pero sí tengo las bases. O sea, mucho de lo que te dicen ahí la entiendo perfectamente. Entonces, pertenezco a ese grupo. ¿A qué grupos pertenezco? Pues pertenezco al grupo de la secundaria, es decir, estudié en la secundaria ETI número 1, en el del 81 al 84. Pertenezco a los exalumnos del Tecnológico de San Luis Potosí. Yo soy exalumno del Tecnológico de San Luis Potosí. Soy exalumno del TEC de Monterrey, o sea, pertenezco, soy miembro de los Exatec, etcétera. Soy americanista, es decir, pertenezco a los aficionados al Club América, es una pertenencia, ¿sí? Pertenezco al conjunto de los hombres, o sea, tengo género masculino, etcétera. Entonces, eso es una pertenencia. El conjunto se denomina por una letra mayúscula. Y solo los elementos se pueden denominar de muchas maneras. ¿Sí? Los conjuntos, normalmente lo que vamos a ver son conjuntos alfanuméricos, pero en realidad yo podría tener un conjunto de sonidos, puedo tener un conjunto de imágenes, un conjunto de videos, un conjunto de olores. ¿Sí? O sea,
Si, por ejemplo, los perfumes es un conjunto de olores. Incluso se pueden subdividir en subconjuntos, etcétera. Entonces, por ejemplo, hay olores dulces, hay olores, este, desagradables, hay olores, frescos, etcétera. Entonces, los conjuntos son como los datos, o sea, pueden ser de muy diferentes maneras. Por ejemplo, la música, ¿no? Hay conjuntos, o sea, por ejemplo, el género es un conjunto. O sea, toda la música reggaetón, es un conjunto. ¿Por qué? Porque son elementos distinguibles y bien definidos. La música de Bad Bunny es un conjunto. La música de buena música, los Beatles es un conjunto. Eso es música, etcétera. Todos son conjuntos, ¿sí? Entonces, no nada más pueden ser letras mayúsculas y minúsculas, pueden ser lo que ustedes quieran. O sea, cualquier cosa que pueda ser distinguible. Ahora, otra división de los conjuntos son aquellos que son explícitos o implícitos. Explícito. Un conjunto explícito es cuando digo los estudiantes. Isaac, Rafael, Alberto, Luisa, Ernesto, eso es explícito. O sea, digo, los alumnos son fulano, sotano, perengano. Eso es explícito. Días de la semana laborables, ese es implícito, porque no estoy diciendo cuáles, nada más estoy describiéndolos. Eso es implícito. Explícito, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Sí? Explícito es cuando nosotros decimos uno por uno. Implícito es cuando decimos la característica que por ejemplo, los docentes del tecnológico, eso es implícito, porque no estoy diciendo quién, pero sí estoy diciendo cuáles. Explícito, Obed, Gámez, Zárate, esta, Betty Ríos, Betty Silva, eso es explícito. Entonces los conjuntos pueden ser explícitos, es decir, poner cada uno de sus elementos, o dos, simplemente describir lo que los caracteriza. Explícito, como les decía, ¿no? A, E, I, O, U es explícito. Lunes, martes, miércoles, viernes es explícito. Implícito, una vocal. Implícito, un número natural par. Implícito, mis contactos de Facebook. Ese es implícito. No estoy diciendo quién, nada más digo lo que los caracteriza, la descripción, ¿sí? Caso, mi ropa es implícito. Eh, la pijama que tiene una D, los pantalones de pijama que están rayados, la chamarra que parece cobija, eso es explícito, ¿sí? Por eso incluso en el cine te dicen cuando una escena es explícita, cuando te dicen cuando es demasiado explícito. O sea, si tú ves a alguien y vas y se oye un ruido en el baño y sale alguien, es implícitamente pues fue al baño, o sea, sus necesidades, eso es implícito, no lo ves, pero sabes qué ocurrió. Y explícito es que lo estás viendo, o sea, estás ahí, algo horrible, ¿no? Pero bueno, entonces es la diferencia entre conjuntos. Explícito es que lo describes uno por uno. Implícito es que simplemente lo describes a todos los elementos. Relaciones de pertenencia, como les decía, yo pertenezco a la familia Zárate, pertenezco a los docentes del tecnológico, pertenezco a los docentes de ciencias básicas, etcétera. Para pertenecer a un conjunto tienes que tener las características que describen el conjunto, ¿sí? Y se pone una como E, es una epsilon, alfabeto griego, recuérdenlo, y una epsilon tachada es que no perteneces. Por ejemplo, yo no pertenezco a los maestros jubilados, no pertenezco. No pertenezco a los enfermos hospitalizados, porque aquí estoy, no estoy en un hospital. No pertenezco por ejemplo, no pertenezco a los contactos no pertenezco, por ejemplo, a los simpatizantes del presidente, no pertenezco, ¿sí? Entonces, pertenencia significa que tiene las características del conjunto. No perteneces cuando no tienes una de las características
que definen a los elementos del conjunto. Y se dice, A pertenece al conjunto A mayúscula. W pertenece al conjunto A mayúscula. 3 no pertenece al conjunto D. Y es muy importante porque incluso en psicología, se lo digo porque lo he visto, hay un concepto donde dice que si tú perteneces a la tribu, si tú perteneces al grupo, el grupo te apoya. Ejemplo, si vas en la calle y encuentras a un señor borracho, todo sucio, no lo ayudas normalmente. Y no lo ayudas porque no pertenece a tu conjunto. Al revés, si ves a un señor tirado, pero lo ves limpio y lo ves parecido a ti, incluso de que si es de la misma raza o del mismo país, cosas por el estilo, lo ayudas, o sea, tiene cierto sentimiento de pertenencia. Ese es el sentido de pertenencia, ¿sí? Entonces, y eso es algo que tenemos, o sea, los humanos siempre tenemos a dividir en perteneces al conjunto o no perteneces al conjunto, ¿no? Entonces, de hecho, hasta cuando son extranjeros se nos hacen raros, ¿no? De que cómo hablan y eso, porque no pertenecen al conjunto, ¿sale? Entonces, bueno, ese es el concepto de pertenencia. ¿Me decían algo? Bueno, ok. El siguiente concepto, un conjunto bien definido. Un conjunto bien definido es aquel en el que podemos afirmar de manera inequívoca si un elemento pertenece a él o no. Cuando tenemos problemas para definir si un conjunto está bien definido o no, muchas veces a esos conjuntos se le llaman conjuntos difusos y también existen, en inteligencia artificial se usan. Les pondré un ejemplo de lo que es un conjunto no definido, un conjunto difuso o borroso, también le llaman. En inglés le llaman fuzzy. Y, y va más o menos de la siguiente manera. Por ejemplo, un conjunto bien definido son ustedes, porque prácticamente ¿cómo sabemos que perteneces a los grupos? Ah, pues porque hay un registro, hay una lista en servicios escolares donde dice si perteneces a esta clase o no perteneces a esta clase, ¿sí? Entonces hay una manera de definir claramente si perteneces al conjunto de los alumnos que deben de tomar la materia de matemáticas discretas, ya sea para informática o para sistemas. Está bien definido. Algo que no está bien definido, este, yo vivía en Cuernavaca y una vez llegaron unas visitas y nos dicen, ay, hace frío. Y dicen, ¿cómo? Decían que Cuernavaca era puro primavera todo el año, pero las visitas eran de la costa. Sí. Entonces, para ellos, para nosotros, pues era un clima agradable y para ellos era un clima con frío. Entonces, por ejemplo, el clima, las temperaturas son conjuntos difusos. ¿Por qué son conjuntos difusos? Porque hay cierta parte de los elementos que pueden pertenecer a un conjunto o pueden pertenecer a otro. O sea, por ejemplo, hay ciertas temperaturas que dependen de las personas. Puede ser cálido o puede ser frío o puede ser fresco, ¿no? Yo le platicaba una vez a uno de mis asesores del doctorado, era un ruso, y yo le decía, oiga, ¿ya aquí le da frío en México? Y me dice, no. Dice, a lo sumo me pongo un suétercito, una chamarrita ligera y ya. Oiga, pero si estamos a 10 grados, dice, oye, yo he estado a -30. No, pues sí. Entonces, obviamente, esos conjuntos, por eso así se le llaman difusos, porque puede haber confusión de que si pertenecen a un conjunto o pertenecen a otro conjunto. ¿Qué es lo que se quiere? Por ejemplo, el conjunto de las personas simpáticas está bien definido porque la idea de simpático es subjetiva. O sea, por ejemplo, incluso, por ejemplo, la idea de los buenos docentes es subjetivo, ¿eh? Por ejemplo, puede ser una persona que me diga, es que el buen docente es el que pasa a todos y el que no nos hace trabajar mucho. Ese es un buen docente, bueno, para algunos. Para otros, un buen docente es aquel que me exige y que me enseña.
Un alumno de eléctrica me decía, un buen docente es aquel que enseña y que es buena onda. Y ya, no decía si pasaba o no, ese es otro rollo. Entonces, el conjunto tiene que ser claro en decir, bueno, ¿perteneces o no perteneces, no? Es como, por ejemplo, alguna vez intentaron, hay varios estudios donde dicen la belleza, ¿no? Y dicen, alguien es bello si es simétrico. O sea, si su cara del lado izquierdo y del lado derecho son iguales. Entre más iguales son más bellos. Y entre menos, más asimétricos son más feos. Lo cual me quedé, dije, bueno, entonces, sí, o sea, pero es muy, todo ese tipo de cosas que no está claro cuándo es uno y cuándo es otro. O sea, que ustedes digan, ¿cuál es un buen docente? Pues, si no todos están de acuerdo, entonces no está bien definido. Ahora, algo bien definido, por ejemplo, este, un producto, bueno, no, ni siquiera los productos, si es caro o si es barato, depende contra qué lo midas. ¿Qué podríamos definir? Hay ciertas cosas que sí están muy bien definidas, por ejemplo, la dureza, ¿no? Lo más duro que existe es los diamantes, ¿no? Y está claro, y está que el diamante es lo más duro que hay. Y lo más débil o lo menos duro, lo más suave que hay es el talco. Sí. Entonces, el conjunto de esos materiales es un conjunto bien definido. Un conjunto es finito cuando podemos ver a todos sus elementos. Cuando decimos, a ver, días de la semana, pues son 7. Días laborables son 5. Cuando su cardinalidad, es decir, el número de elementos que tiene, la cardinalidad es el número de los elementos, se puede contar. Eso es el conjunto finito. Ejemplos de conjuntos finitos, los alumnos de un grupo, los años que vive una persona, el número de libros que caben en un librero, las calificaciones son finitas. Infinito, pues es cuando no podemos listar todo. Por ejemplo, todos los primos pares, no todos los primos, todos los números primos, es infinito. No podemos decir cuántos hay, porque en realidad por eso es el concepto de infinito. Infinito no es un número, ¿eh? Infinito es un concepto. El número de seres humanos que van a vivir, bueno, no, eso no sería infinito, tarde o temprano eso se puede medir. Pero ¿qué es infinito? Las estrellas tampoco es infinito, hay muchas teorías que dicen que el espacio no es infinito, ¿eh? ¿Qué es infinito? Normalmente los conceptos infinitos son teóricos. Algo que existe realmente no es infinito, no hay nada infinito, siempre hay. Todo lo que van a manejar como infinito son aquellas cosas que son teóricas. Por ejemplo, todos los números que son naturales y que son mayores que 10 es infinito. Pero son cuestiones teóricas, cuestiones de concepto. Este, los conjuntos establecen relaciones entre sí y esos conjuntos, esas relaciones, o sea, por ejemplo, nosotros podemos ver que nos permiten establecer ciertas cosas con los conjuntos. Por ejemplo, las relaciones de igualdad. Un conjunto es lo mismo que otro conjunto. Por decir, si yo digo el conjunto de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y luego es el conjunto A. Y el conjunto B es el día que tengo clase con los grupos de matemáticas discretas. Entonces digo, a ver, el conjunto A es igual al conjunto B. Ah, sí, es igual. Ok. Entonces hay una igualdad de conjuntos. Los conjuntos son iguales siempre y cuando tengan los mismos elementos. ¿Sí? No importa el orden, en conjuntos el orden no importa, excepto que tú lo definas. En estadística va a ocurrir casos donde el conjunto A y B, o sea, los elementos A y B son diferentes de BA, ¿sí? ABC es diferente de CBA o ACB, son diferentes. Pero claramente se especifica un conjunto ordenado. Pero si no se especifica, simple y llanamente se dice un conjunto. Por ejemplo, ustedes, yo puedo decir, son un conjunto, o sea, no me importa en qué orden vengan. Ah, pero cuando les pongo calificaciones y tengo un orden, ¿sí? Entonces, cuando tengo dos conjuntos
que son iguales, sin importar en qué orden vengan los elementos, deben de tener exactamente los mismos elementos. ¿Sí? Entonces, en muchos casos es importante ver la igualdad de conjuntos. Por ejemplo, van a hacer un software donde vas a hacer un respaldo y donde son archivos que tienes que hacer una copia. Entonces tienes que ver que el conjunto A tiene que ser igual al conjunto B. El caso, yo tengo miles de fotos, más de 100,000. Entonces las respaldo en varios discos. Entonces tengo que hacer una comparación de que el conjunto de un disco debe de ser igual al conjunto del otro disco. Y eso es importante. En los respaldos siempre tengo que checar la igualdad de conjuntos. En eso se aplica. Sí, por ejemplo, yo puedo tener los conjuntos donde uno es explícito y el otro es implícito, pero son iguales, ¿sí? Es lo mismo, nada más que pues, lo describo de dos maneras diferentes, ¿no? Entonces, los dos conjuntos son iguales porque tienen los mismos elementos, aunque no se describan así. El concepto de subconjunto es muy importante, porque lo que quiere decir es que un conjunto está dentro del otro conjunto. Pongamos un caso. Yo hablo de todos los estudiantes de México. Un subconjunto de ellos es los estudiantes de San Luis Potosí. Es decir, están dentro, todos los elementos de un conjunto pertenecen al otro. Entonces, si cada elemento de un conjunto A es también el elemento de un conjunto B, entonces A se llama subconjunto de B. Por ejemplo, todos los estudiantes de México, subconjuntos, estudiantes de Aguascalientes, estudiantes de Tlaxcala, estudiantes de Tamaulipas, estudiantes de Veracruz. Cada uno es un subconjunto. Facebook, por ejemplo, yo tengo mis contactos. Un subconjunto es mi familia. Otros subconjuntos son mis compañeros de la secundaria. Otros subconjuntos son mis contactos que son exalumnos del tecnológico, mis exalumnos de la Salle, exalumnos de... ¿sí? Son subconjuntos. Todos los elementos pertenecen al conjunto mayor, que son mis contactos, pero es como dividir en una parte. Sí. Entonces, ¿para qué te sirve? Pongamos un caso de, por ejemplo, lo que hago yo. Tengo mis imágenes. Entonces digo, a ver, voy a dividir, por ejemplo, tengo todos los lugares que he visitado y lo divido en subconjuntos por estados de la República. Y luego, por ejemplo, San Luis, lo divido en subconjuntos, las fotos por las zonas, el altiplano, la capital, la Huasteca y la zona media. Luego en la Huasteca, lo divido en subconjuntos por lugares, Aguacatitlán, Ciudad Valles, Ébano, Huachihuayán, Matlapa, ¿sí? Por ejemplo, en Ciudad Valles, lo vuelvo a dividir en conjuntos y digo, a ver, este conjunto, una carpeta, el Museo Tamanchan, sí, que no he podido entrar, sí. La Plaza de la Guacamaya, son estas. Entonces, esta Plaza de la Guacamaya es un subconjunto del conjunto Ciudad Valles. Ciudad Valles es un subconjunto del conjunto que se llama Huasteca. Huasteca es un subconjunto del conjunto que se llama San Luis Potosí. San Luis Potosí es un subconjunto del conjunto que se llama Lugares. Y Lugares es un subconjunto de todas las fotos que tengo. Entonces, la noción de subconjunto me puede ayudar para organizar cosas y es bien útil, ¿sí? Entonces, cuando yo digo, a ver, muebles, ay, pues hay muebles de cocina, muebles de oficina, muebles de recámaras, muebles de... Y así empiezo a dividir, ¿sí? ¿Cuándo es muy útil? Por ejemplo, ustedes, no sé si organizan sus canciones, yo sí. Entonces, cuando yo tengo mis canciones, las organizo en por ejemplo, tengo mi respaldo y tengo mi música. Entonces la tengo por décadas.
español de los 60s, inglés de los 60s, español. Y luego, por ejemplo, mi época favorita, que es el 80s, tengo las que son de para bailar, para escuchar, las de amor, ahorita que es 14 de febrero. Entonces, cada carpeta es un subconjunto, ¿sí? El subconjunto a lo que se refiere es que todos los elementos de un conjunto pertenecen al otro. Ahora, cosas que no son un subconjunto. Por ejemplo, yo pertenezco al grupo de historiadores, pero no todos los historiadores pertenecen a mi conjunto, a mis contactos. O sea, yo soy, yo soy miembro de, pero no soy un subconjunto, ni ellos son un subconjunto de mi conjunto general. ¿Por qué no son un subconjunto? Porque no todos los historiadores son contactos míos. Entonces, el concepto de subconjunto se refiere a eso, a que tengo un gran conjunto que lo voy a dividir, ¿sí? Todos los elementos de ese subconjunto pertenecen al conjunto general. A no es un conjunto de B si por lo menos un elemento de A no pertenece a B. Si hay un elemento que no pertenece, entonces por lo tanto no es un subconjunto, ¿sí? Eso es importante porque eso quiere decir que los subconjuntos me ayudan a organizar. Les digo, yo podría tener subconjuntos de mi ropa, tengo subconjuntos de colecciones, por ejemplo, llaveros, tengo subconjuntos de los llaveros de los lugares que he visitado, subconjuntos de los llaveros que son de cosas religiosas, o sea, imágenes de la Virgen, cosas así, subconjuntos de las escuelas que he visitado, etcétera. Y luego de los lugares que he visitado también tengo subconjuntos de por cada estado, ¿no? O sea, los llaveros de Veracruz, los llaveros de Puebla, los llaveros de... y así. Entonces, este, por ejemplo, la idea es, entonces el subconjunto sirve para acomodar. Y es importante, muy, muy importante, porque se van a dar cuenta, por ejemplo, todos al final, ya sean ingenieros en sistemas o en informática, todos van a trabajar con datos, porque al final de cuentas es en lo que paga la mayor parte de la gente. Lo que van a tener ustedes son conjuntos de miles de datos, millones de datos. Entonces, lo ideal siempre es dividir en conjuntos. O sea, dividir, por ejemplo, tengo todos los alumnos del tecnológico. Entonces, ¿cómo los divido? Pues los puedo dividir por año y luego los puedo dividir por carrera, ¿sí? Entonces, si se fijan, así voy acomodando y luego después los podría dividir por sexo, o sea, por los que son hombres, por los que son mujeres. Y luego los podría dividir después por edades o por escuela de procedencia, ¿sí? Entonces, siempre en lo que es un subconjunto, existe un criterio de selección, como lo que les mostré, o sea, que la música, por ejemplo, yo la divido por tipo de cómo la escucho, por ejemplo, los solistas son que el solista tenga muchas canciones de él, entonces lo tengo aparte. Pero este es un criterio, podría ser muchos criterios, ¿sale? O sea, por ejemplo, ustedes, ¿no? Podrían decir, pues yo voy a dividir la música por por la que es romántica, la que es llegadora, como diría alguien, o la que es, para pensar, ¿no? Hay música que sirve para pensar, hay música para relajarse. Entonces, esos serían otros subconjuntos. Son criterios de selección. Los subconjuntos siempre establecen una selección, es decir, divide, ¿vale? ¿Es malo? No necesariamente. Digo, al final de cuentas todo el mundo seleccionamos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo mis libros, ahorita que lo estoy viendo arriba, pues los de arriba son como novelas y cosas de niños. Luego tengo otros que son todos los álbumes de fotografías, cuando todos usábamos fotografías en papel. Y luego los otros son cosas de mi esposa, las siguientes otras dos. El siguiente es de cosas de mis hijos, puros cómics. Y no cosas de muy interesante. Y abajo son puras revistas de muy interesante, la mayoría hay cosas de historia.
Entonces todos son subconjuntos, o sea, las revistas es un subconjunto, los libros de texto son un subconjunto, las novelas son un subconjunto, ¿sí? Y luego de las novelas, pues hay novelas románticas, este, novelas de espionaje, novelas históricas. Entonces todas ellas son un subconjunto, ¿sí? Y eso es importante. Por ejemplo, yo tengo estos conjuntos, el 1, 3, 4, 5, 8, 9. 1, 2, 3, 5, 7 y 1, 5. Entonces yo puedo decir que el C es un subconjunto de A porque el 1 está aquí y el 5 está aquí. Y yo puedo decir que el C también es un subconjunto de B, lo cual es cierto. Pero por ejemplo, B no es un subconjunto de A. ¿Por qué razón? Ah, pues porque el 2 no está aquí. El 2 no se encuentra dentro de esto, por lo tanto B no está contenido, como se dice, no está contenido. El 2 y el 7 no están en A. Entonces, como el 1 sí, el 3 sí, el 5 también, pero el 2 y el 7 no. Entonces, como el 2 y el 7 no están dentro de A, entonces, por lo tanto, B no es un subconjunto de A, ni A tampoco es un subconjunto de B. Porque dentro de B no está el 3, no, sí está el 3. No está, a ver, está el 1, el 3, el 4. El 4 no está dentro de B, por lo tanto no es un subconjunto. ¿Sí? El subconjunto lo que nos ayuda es a dividir en categorías. ¿Sale? Entonces, pues nos sirve para muchísimas cosas. O sea, ustedes pueden ver los subconjuntos en Facebook, lo pueden ver en sus mensajes cuando tienen grupos. Por ejemplo, en WhatsApp hay un subconjunto. Bueno, por ejemplo, yo a veces tengo subconjuntos de mi trabajo, ¿no? Entonces, agrego como contactos a esas personas y luego las agrego, las agrupo. Es un grupo, ¿sale? No todos los grupos son subconjuntos. Para que sea un subconjunto significa que todos los elementos de uno están contenidos en el otro. O sea, B no es un subconjunto de A. C sí es un subconjunto de A y C sí es un subconjunto de B. ¿Sale? Si es como, por ejemplo, les pondré un caso como la música. La música ya ven que a veces es mezclada. O sea, mezclada en el sentido que te dicen, ah, pues es que es banda mezclada con rap. O es rock mezclado con tropical, y así. Entonces, un elemento puede pertenecer a más de un conjunto. Como lo que yo les decía, yo pertenezco a muchos conjuntos. Pertenezco al conjunto de los vecinos que vigilamos la cuadra, pertenezco al conjunto de los fanáticos de Star Wars, etcétera, 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 etcétera. Entonces eso sí se vale, pero eso no es. Subconjunto, X es una ave y Y es una paloma. Podemos decir que todas las palomas son aves, ¿sí? Porque todas las palomas es un subconjunto de las aves. Ahora, no todas las aves son palomas, porque tenemos los buitres, los canarios, las codornices, que no son palomas. Entonces, pero sí, o sea, la relación es de derecha a izquierda. H es un subconjunto de B, pero B no necesariamente es un subconjunto de H. Considera el siguiente conjunto, dice, N es par, pertenece a los números pares y es múltiplo de 2. Entonces, podemos decir que A está contenido en B y B está contenido en A, por lo tanto son iguales. Cuando tienes esta relación que A es subconjunto de 1 y ese 1 es subconjunto del primero, cuando tienes esto, A es subconjunto de B y B es subconjunto de A, lo que quiere decir es que son el mismo conjunto. Y eso es posible, o sea, obviamente que es posible. Muchas veces, tenemos lo que les comentaba, el concepto de equivalencia. En la primera unidad veíamos que los números se pueden representar en todas las bases que tú quieras. O sea, el mismo número se puede representar en base 5, en base 8, en base 16. Y en realidad nosotros podemos decir que los conjuntos de esos números son equivalentes. Es decir, todos los elementos de uno pertenecen al otro. Y razón inversa, pertenecen, o sea, todos los elementos de la base 2 son equivalentes
a los elementos de la base 5 y son equivalentes a la base 10. Entonces, por lo tanto, podemos decir que el conjunto de todos los números son iguales. ¿Sí? O sea, no importa en cuál lo representes, es lo mismo. Es la misma cantidad, nada más que representada de manera diferente. Y pues eso nos pasa mucho en computación, de que dices, es que mira, por ejemplo, esta parte para escribirse, escríbela en C. Y esta parte escríbela en Python. Y esta parte escríbela en Java. Y esta parte escríbela en Prolog. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo es equivalente en binario a lo mismo. Nada más que a veces es más fácil hacer las cosas en una manera y más fácil hacerlo en otra, depende. ¿Sí? Entonces, por eso es importante las equivalencias de conjuntos. Conjunto vacío. Conjunto vacío, por decir, ahorita, el conjunto de los alumnos que pasaron la primera unidad es un conjunto vacío, porque no han hecho los exámenes. Por lo tanto, nadie ha aprobado la materia. Digo, la unidad. O sea, si yo digo, ¿cuántos alumnos pasaron el examen? Pasaron o reprobaron el examen es un conjunto vacío, porque no, nadie ha pasado ni ha reprobado tampoco. Los hombres que viven más de 500 años, pues es un conjunto vacío. Los hombres masculinos que están embarazados, pues es un conjunto vacío. Les, ¿qué más es un conjunto vacío? Este, mm, ¿qué podemos decir con este otro conjunto vacío? Eh, las personas muertas que son alumnos del tecnológico, ¿no? O sea, pues, no puede ser, si estás muerto no puedes ser alumno. Este, un conjunto vacío son, eh, pues hay muchas cosas que son conjuntos vacíos. Este, los números, por ejemplo, los números primos mayores los números primos pares mayores de 2 es un conjunto vacío. El único primo y que es par es el 2, no hay más. Todos los demás serían, por ejemplo, el número de alumnos que tienen de calificación 120, pues es un conjunto vacío, el número máximo es 100. Sí, se le llaman conjuntos especiales. De hecho, el concepto de conjunto vacío se simboliza por está repetida esto. Se simboliza por un círculo tachado. Este es el símbolo del conjunto vacío, ¿no? O también el símbolo es las dos llaves que se abren y se cierran. Sí. Por ejemplo, las clases que hemos tenido en sábado es un conjunto vacío. No hemos tenido ninguna clase en sábado. Conjunto universal. Se habla acerca de los conjuntos, es que los miembros, todos los miembros de una población. Por ejemplo, yo puedo decir, conjunto universal, todos los estudiantes de San Luis Potosí, que me incluye a los estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria, profesional, maestría y doctorado. Ese es el conjunto universo. Facebook, ¿cuál es el conjunto universo? Todos los contactos es el conjunto universo. WhatsApp, lo mismo, ¿no? Todos los que tienen un número telefónico es el conjunto universo. Pero el conjunto universo yo lo puedo definir. ¿Qué pasó? Si el conjunto universo yo lo defino, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo puedo definir, a ver, conjunto universo, este, mis vecinos es el conjunto universo. Los alumnos que están a mi cargo es el conjunto universo. O sea, yo puedo definir hasta qué punto es un universo o no. Por ejemplo, las calificaciones del tecnológico. Y eso es bien importante. Cuando ponga las calificaciones oficiales, el conjunto universo de posibles calificaciones es 0 y 70 al 100. Entonces, si uno de ustedes sacó 59 y le aparece 0 en la boleta, es porque
el conjunto de calificaciones del tecnológico no contempla el 59. O sea, 0 y luego el 70, 71, 72 hasta el 100. Entonces, si te sacas 69, no te va a aparecer 69. Te va a aparecer 0. ¿Por qué? Porque los demás números no pertenecen al conjunto. ¿Sí? El problema lo vas a tener si repruebas la materia. Porque si repruebas la materia, te va a aparecer calificación 0, aunque hayas sacado 68. Porque así es el sistema tecnológico. El conjunto universo son los números que estás contemplando. Ahora, conjunto, al final de cuentas, el conjunto universo es el conjunto, es un conjunto más. La diferencia es de dónde vas. Por ejemplo, tú puedes decir, imaginemos a alguien del siglo XI. Me voy a casar con alguien y estoy en el siglo XI. ¿Cuál es mi universo? Es decir, ¿con quiénes me puedo casar? Pues con las personas de donde vivo. O sea, me voy a casar con la prima o algo así. O sea, si se fijan, por ejemplo, en muchos lugares pequeños, en muchos pueblitos, buena parte de la gente se apellida igual. ¿Por qué? Porque como el conjunto universo era muy pequeño, pues todo el mundo se casaban entre parientes, ¿no? O sea, era muy cercano. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando vives en una ciudad o en una ciudad muy grande? Entonces tu universo es más grande, obviamente. Actualmente con el internet te podrías casar, digo, yo una vez un amigo se casó con una cubana, ¿no? Se han casado con rusas, etcétera. Entonces, el universo, pues, es más grande. Sí. Tú puedes decirle, el universo son todas las, ¿cómo se llama? Por ejemplo, el universo de canciones de un artista. Todas las canciones que hizo es universo. Eh, por ejemplo, el concepto MP3, cuando hicieron el formato, dijeron, a ver, conjunto universal se representa por una U mayúscula. Es útil como una referencia, ¿sí? Entonces, les decía, cuando hicieron el formato MP3 de la música, lo que hicieron fue, dijeron, a ver, el oído humano, el conjunto universo de los sonidos que escucha más la mayor parte de la gente es tal. O sea, puede ser que alguien que tenga el oído muy, muy educado pueda distinguir otros sonidos más, pero la gran mayoría de nosotros oímos cierta cantidad de sonidos. Entonces lo que hicieron fue quitaron todos los demás sonidos que pudiera haber, todas las demás frecuencias, y nada más los, dejaron única y exclusivamente aquellos sonidos que oye la mayor parte de las personas. Y ese es el formato MP3 original. Por ejemplo, el conjunto universo, todos los números naturales y los conjuntos de ese universo, del 1 al 5, los números primos, los números pares, A, B y C son subconjuntos del universo. Todos los conjuntos que vayas a encontrar son subconjuntos del universo, siempre. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, te digo, el universo de los contactos de Facebook, o que tienen más de mil millones de contactos, ¿no? Hay en Facebook, entonces, ese es el universo. O sea, si yo me voy rápidamente ya para irnos y le pregunto, actualmente, ¿cuántos usuarios de Facebook? Y me dice que actualmente hay 2.500 millones, ese es el conjunto universo, ¿sí? Dice, activos al mes, alrededor de medio millón más que YouTube. Entonces, para que se den una idea, ¿no? De cuánto dice, de los 2.449 usuarios en Facebook. Ok, ese es el conjunto universo.